Muy buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidos al ciclo de webinars Geomática, Ciencia de Datos, Sociedad y Medio Ambiente, organizado por el Instituto de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el cual es un centro de negocios y servicios desde hace más de 20 años que se especializa en prestar servicios lidar y fotogrametría aerotransportado en plataformas tripuladas o no tripuladas, y que durante ese tiempo ha podido servir a los sectores gobierno y privado, a sus órdenes. El día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Manuel Gordillo Santiago, a quien es un verdadero placer recibir y a quien estoy muy agradecido porque esté compartiendo con nosotros su experiencia con una plática llamada la geointeligencia, una interpretación desde la óptica de la inteligencia competitiva. Juan Manuel es economista especializado en análisis macroeconómico, regional y sectorial. Por más de 30 años, su desempeño ha estado en la consultoría y el desarrollo de estrategias para el desarrollo basadas en la metodología de la prospectiva estratégica y la inteligencia competitiva, tanto para organismos públicos como para organismos privados. Es socio fundador del Nodo de Inteligencia Estratégica, Global Mind, por allá del año 2007. También participó como docente en la Maestría de Seguridad Nacional para el Colegio de la Defensa Nacional en esos mismos años, 2004-2007, además de que colaboró con el Nodo Latinoamericano de Estudios Prospectivos del 2004 al 2018. Juan Manuel ha participado en el desarrollo de la planeación de largo plazo. Asimismo, ha colaborado con gobiernos estatales y municipales para la definición de estrategias de desarrollo y detección de oportunidades basadas en los desarrollos recientes de la tecnología y la ciencia de los datos. Para la industria multinacional y organizaciones civiles ha desarrollado exploraciones prospectivas y modelos de inteligencia competitiva para su posicionamiento y desarrollo en el largo plazo. De 2017 a 2019 colaboró en la formación del Núcleo de Inteligencia Municipal de la ciudad de León, Guanajuato, para dotar de herramientas y proyectos en la conformación de una ciudad inteligente. Así damos la bienvenida al licenciado Juan Manuel Gordillo Santiago. Pues muchas gracias al Instituto por la invitación y gracias a todos ustedes. Son un equipo que ha venido marcando la vanguardia en la generación de información territorial y hoy día están incursionando en otras etapas modernas de aplicación de los datos derivados de la geomática. En esta ocasión me voy a permitir auxiliarme de una presentación para hacer las cosas más dinámicas y a partir de esto iremos revisando qué es esto de la inteligencia competitiva y cómo la geointeligencia se nutre de esta metodología para poder dotar de herramientas y de puntos de apoyo, fundamentos, evidencia para la toma de decisiones, situación tan necesaria en estos días. Vamos a hacer un breve recorrido por el objetivo. El objetivo básicamente radica en ilustrar el método de la inteligencia competitiva como un proceso que tiende a generar activos intangibles, activos entendidos en su más amplia connotación, que son valores. Valores que si bien en un momento determinado pueden ser activos que estén resguardados, que estén en un momento determinado en una etapa no productiva, pueden pasar a ser activos productivos, es decir, fuente de riqueza para las empresas y las organizaciones. En este procedimiento, en este proceso, en este sistema de la inteligencia competitiva, vamos a ver cómo los datos geográficos se inscriben para formar la geointeligencia. Vamos a empezar a distinguir dos conceptos que son muy útiles. Primero, la inteligencia competitiva y la inteligencia institucional. La inteligencia, como lo estamos señalando aquí, es el resultado de la aplicación del conocimiento.
para integrar, interpretar, analizar y evaluar información relevante para un asunto de interés para una organización, sea pública o privada. Ahí radica la diferencia entre inteligencia competitiva e inteligencia institucional. La inteligencia competitiva se orienta básicamente a los objetivos de lo que son las empresas privadas, y la inteligencia institucional para aquellos órganos de gobierno o bien de organizaciones académicas o no gubernamentales o aquellas que no tienen fines de lucro. Ambas generan inteligencia porque toda la vida están generando información, datos, y están procesándolos de manera tal que el conocimiento se transforma en inteligencia. Un requisito fundamental para el proceso de inteligencia es esto que le llamamos o se denomina la pirámide informacional. En la base de la pirámide vemos una cantidad de datos o registros que, una vez que están organizados, sistematizados o estructurados, como se les conoce actualmente, conforman el núcleo de la información. La información, a su vez, sirve para que se desarrolle el conocimiento, se comprenda la información. Y la comprensión de la información tiene mucho que ver con eso, con la manera de comprimir la información, de asimilarla e integrarla entre sí. Una vez que tenemos conocimiento, comprensión de la información, de los datos, se desarrolla un proceso de inteligencia que es una interacción no solo en lo individual, como bien lo podrían definir los psicólogos, sino también en lo colectivo. La inteligencia competitiva es una inteligencia colectiva, no está en las personas, en lo individual, sino en las personas como una sinergia, como una actuación de grupo y también como una actuación interdisciplinaria. No solo es desde el punto de vista de una especialidad, sino que aquí vamos a nutrirla de varias especialidades del conocimiento y de la experiencia. Hay personas que carecen de una formación profesional, pero tienen una experiencia práctica que los dota de las herramientas suficientes como para contribuir en el proceso de inteligencia. Los insumos actuales del proceso de inteligencia requieren de considerar algunas cosas que son recientes. Para algunos serán muy familiares, pero realmente tenemos escasos 10 años de que existan fuentes abiertas. ¿Qué son las fuentes abiertas? Las fuentes abiertas son aquellas bases de datos, bases de información públicas que provengan bien de organismos gubernamentales como de organismos no gubernamentales, incluso de organismos privados que están a disposición de las personas. Son bases de datos que se recuperan, se seleccionan, se analizan y se presentan de una forma estructurada y que son de acceso libre, es decir, no media un compromiso de compra de esta información, sino que se pueden acceder de manera libre, incluso a través de Internet. Las fuentes humanas son indispensables para el proceso de la inteligencia competitiva. De aquí que procedamos a detectar y hacer un reconocimiento, un mapeo de los informantes clave, que no son otra cosa que personas que se pueden caracterizar por su nivel de especialidad y experiencia en un ámbito de estudio específico. Además de esto, obviamente tenemos las fuentes técnicas, donde sobresale la producción de datos a partir de todo tipo de sensores y medios que registren actividades o eventos correlacionados con sujetos, y en el caso de la geointeligencia, el tema del espacio-tiempo. ¿Qué componentes tienen que haber para un proceso de inteligencia competitiva o inteligencia institucional? Primero, el componente estratégico, que nos ayuda a identificar los objetivos. Los objetivos, en el caso de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones educativas, entre otras, están relacionados con su misión y con, digamos, los documentos fundacionales. Ahí vienen, en estricto sentido, lo que puede hacer la organización. Una organización pública o no gubernamental tiene un ámbito de actuación relativamente transparente, ya que están enmarcadas dentro de lo que puede hacer. En cambio, en la empresa privada existe un objetivo muy general que prácticamente los está invitando a posicionarse, a crecer, a competir y a ganar reputación en los mercados. Esto lo que hace es que sean más libres. Los objetivos son muy dinámicos. Otro componente de la inteligencia competitiva, una vez que ya se reconocen los objetivos y las políticas y planes para alcanzarlos, tenemos que entrar a la parte táctica, es decir,
el diseño de acciones concretas. La táctica es lo operativo, lo más consecutivo, lo que vivimos en el día a día. Y la táctica le da función a otro componente que es lo operacional, que es cómo te ayudo a ejecutar acciones concretas. ¿Dónde están los componentes de responsables, objetivos, tiempos de ejecución? Un componente básico de la inteligencia competitiva es el componente prospectivo, que tiene como finalidad anticipar. Fundamentalmente no es adivinar, sino anticipar. Realizar modelos que nos ayuden a comprender las tendencias, que nos ayuden a encontrar patrones y que nos permitan prever, es decir, mirar antes de que las cosas sucedan y, por lo tanto, dotar de elementos para las organizaciones que le ayuden a planear, tanto en el corto como en el mediano, como en el largo plazo. Esta planeación contempla otro aspecto de la inteligencia competitiva, que es el aspecto o el componente crítico, que es qué hacer cuando surgen crisis, cómo comportarse dentro de la gestión de una crisis. Estos 5 elementos se conjugan como componentes, como actividades cotidianas de lo que integra la inteligencia competitiva o la inteligencia institucional. Una vez que tenemos estos componentes, vamos a desarrollar un ciclo que aquí se ve expresado como una línea de tiempo, pero en realidad no termina porque es dinámico. Todo el tiempo estamos cambiando, entonces la definición de objetivos, si bien es cierto, algunos son estáticos, tienden a moderarse o a modificarse durante el curso del tiempo. Aquí en la definición de objetivos está la parte central. Tenemos que identificar con mucha claridad qué es lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer. No siempre lo que queremos hacer está al alcance. Por tanto, hay que hacerse una serie de preguntas y definir con mucha claridad qué es lo que estamos buscando. En el ámbito de la inteligencia de negocios, aquí le vamos a llamar la pregunta del negocio. La pregunta de negocio está muy relacionada con el tema de exactamente cuál es el problema que queremos resolver. Una vez que tenemos identificado este objetivo o esta pregunta de negocios, pasamos a la generación y recolección de los datos. Si los datos no existen, tenemos que encontrar la manera de generarlos o bien de aproximarlos a través de indicadores parecidos, aunque no siempre vayan apuntando en el mismo sentido. Una vez que tenemos la generación y recolección de datos, entramos al proceso de información, la generación de indicadores, y entramos después a productos y servicios de inteligencia. ¿Qué tenemos ahí? Modelos, simulaciones, que son parte muy importante. Regularmente los procesos de aplicación de la tecnología llegan hasta el punto 3, que es el proceso de información y de indicadores, estructuración de la información, algunos indicadores, y hasta ahí se corta el proceso. Pero ¿qué pasa si empezamos a simular el futuro? ¿Qué pasa si nos preguntamos qué es lo que podría suceder en el curso de los siguientes 6, 12, 18 meses? Entonces ya tendríamos que ir y hacer un esfuerzo adicional para modelar a partir de los datos, los indicadores, la información, qué es lo que podría pasar. Son los modelos de simulación. De ahí, pues, podríamos encontrar los factores críticos por medio del análisis, identificar los riesgos, cuáles son aquellas cosas que pueden cambiar el curso de los objetivos. Podemos tener una anticipación, diríamos, qué puede suceder y, por tanto, la respuesta, la pregunta obligada es qué vamos a hacer. Tendríamos también otro aspecto que es la vigilancia tecnológica, que es la evolución de todo este cúmulo de herramientas que hoy día están activas, pero ¿qué viene? ¿Cuál es la pregunta central de todo esto? Su periodo de vigencia, su obsolescencia. ¿Por qué invertir en determinadas tecnologías o aplicación de herramientas si lo que viene es totalmente diferente o disruptivo? Por tanto, todo esto nos va a dar un producto o un servicio de inteligencia que está reconocido como las alertas y reacciones tempranas, porque no nada más se trata de alertar, de decir, mira, esto es lo que viene, sino también cómo empezar a reaccionar. Obviamente, el ciclo lleva a una acción lógica, que es la toma de decisiones, generar protocolos, elaborar escenarios, planear, trazar la estrategia y la táctica para sucesos que podrían aparecer en el curso del tiempo. Un punto final, que es el inicio a través de este ciclo, es la calibración del proceso. Preguntarnos si estamos bien, si vamos bien,
y qué es lo que podemos esperar, qué hay que cambiar, qué hay que robustecer y volver otra vez a entrar a esta parte dinámica de darle vida o renovar los objetivos de manera permanente. Decíamos que la definición de objetivos o la pregunta de negocio es básica. Aquí me quiero apoyar en un pensamiento de Jorge Reyes, un músico mexicano, que retomando la tradición prehispánica y la poesía prehispánica llega a esta síntesis. Para algunos no es ajeno, pero vale la pena recordar que la palabra México tiene que ver con el centro de la luna, ¿sí? Entonces, México es aquel lugar que está en el centro de la luna. Y esta frase dice, en el lago del ombligo de la luna, casi siempre hay una respuesta. Solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. A una pregunta correcta puede haber una respuesta precisa. Y por ello, la identificación del problema central es un subproceso que requiere de una metodología. Requiere de aplicar una serie de actividades, de consultas a expertos, de lecturas que nos permitan aproximarnos a lo que es la definición del problema. Muchas veces estamos tratando de resolver algo que es la consecuencia y no la causa de los problemas. Por tanto, tenemos que descomponer el problema en las partes que están relacionadas con él, partes interesadas o grupos de interés, aquellos que tienen una intención o algo que ganar respecto del problema que estemos analizando. Una vez que tenemos un análisis de las partes interesadas, junto con los expertos procederíamos al análisis del problema, es decir, a descomponerlo en sus partes. Y una vez que lo tenemos descompuesto en sus partes, podríamos identificar si es causa o consecuencia. Entonces, aquí hay una metodología que se llama la metodología del marco lógico, que se auxilia de una serie de procesos que nos ayudan a separar el problema y tratar de integrar lo que es fundamental, es decir, el corazón del problema, el centro del problema. De ahí que podríamos pasar ya a esta fase de analizar qué objetivos perseguimos y cuáles son las alternativas de solución, las opciones estratégicas. Vale la pena precisar que vamos a buscar más de una alternativa, más de una opción, siempre, porque si nos casamos con una sola alternativa o una sola opción, en un momento determinado podemos estar apostando a que si esa alternativa no funciona, tampoco vamos a resolver los problemas. Una vez que tenemos ya definidos los objetivos, lo que queremos llegar, tenemos que imbuirnos en la gestión de la información. Tanto el método de la inteligencia competitiva como los modelos de gestión de la información son normas de calidad que se aplican en algunas partes del mundo, fundamentalmente en Europa, y para organizaciones ya de gran calado, organismos públicos y privados que tienen ya una dimensión importante, les es muy válido la certificación, porque la certificación lo que va a hacer es seguir algunas mejores prácticas para apegarse a lo que es cómo gestionar la información, cómo compartirla o diseminarla, cómo gestionar el conocimiento. La gestión de la información tiene que ver con un método que nos indica cómo obtener, cómo distribuir y cómo usar la información y, por tanto, cómo suministrarla para la generación del conocimiento. La diseminación de la información es un factor clave porque al haber una abundante cantidad de información, compartirla no hace sentido si el sujeto con el que la compartimos no la necesita. Por lo tanto, lo que necesitamos identificar en una primera parte es el perfil de los usuarios de la información. Si el perfil de los usuarios de la información es acotado, hay que buscar la información que encaje con sus necesidades, como un modelo de llave y cerradura. A cada perfil le corresponde un insumo de información. La información que no se consume no se transforma en conocimiento. Por tanto, esta parte de diseminar la información es un ámbito, aparte de específico, fundamental para que se genere el conocimiento. Las actividades de distribución y diseminación de información consisten en transmitir a un usuario informaciones que él necesita y darle la posibilidad de tener el acceso. ¿Por qué? Porque lo que buscamos de él es la retroalimentación. Y la retroalimentación ya se convierte en un producto de
la inteligencia. Esta retroalimentación tiene que ver con generación de conocimiento. Y una vez que tenemos el conocimiento, ¿qué sigue? Pues hay que gestionarlo, hay que aprovecharlo, hay que sistematizarlo, hay que socializarlo. Y por tanto, pasar del aprendizaje individual a un modelo de activo colectivo, un modelo de inteligencia colectiva. La geointeligencia tiene que ver con la aplicación de este modelo. Aquí, en mi caso, la interpretaré desde dos puntos de experiencias recientes. Una, en la formación del núcleo de inteligencia municipal del sistema de planeación de la ciudad de León, Guanajuato. Y aquí lo que hicimos es ver a la geointeligencia como un componente de todo lo que es la inteligencia municipal. La integración de datos cartográficos, de algunos fenómenos que están reconocidos previamente georreferidos y sobre todo georreferidos en un espacio-tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque consideramos en el caso de la planeación municipal algunos factores muy importantes como lo que puede ser el calendario cívico-religioso, que a veces son los factores críticos, es decir, que ponen en crisis la normalidad de una ciudad. Tenemos ahí eventos que no son comunes en todo el año, sino que están ubicados específicamente en una temporalidad y, por tanto, ubicar sus espacios, es decir, sus coordenadas, tanto como la etapa en que se manifiestan, es muy importante. Y ahí tenemos la recurrencia de las lluvias torrenciales, algunas zonas de impacto climatológico, entre otras cosas. Y, por tanto, nos apegamos a esto, ver a la geointeligencia o ese componente del gran núcleo de inteligencia municipal como la articulación de personas, ante todo de personas, recursos de información, conocimiento, procesos y tecnologías de la información geoespacial que interactúan de modo sinérgico para precisar la naturaleza de un problema y ofrecer herramientas y estrategias para resolverlo. Esta parte final es lo que realmente le dota del carácter inteligente a las cosas, que es precisar la naturaleza de un problema y ofrecer herramientas y estrategias para resolverlos. Si un modelo de inteligencia no nos da esto, todavía está carente de ser un modelo inteligente. ¿Qué pasa con los desarrollos actuales de la geointeligencia? La geointeligencia es una hibridación de muchas disciplinas. Una importante es la economía, la teoría económica, porque la teoría económica nos habla de dos componentes que movilizan los mercados. Por un lado, la oferta y por otro lado, la demanda. Pero la oferta tiene nombre y apellido, ubicación y tiempo, y la demanda también. Una de los aportes de Daniel McFadden, Premio Nobel de Economía en el año 2000, es que él hizo unas primeras aportaciones para hacer una integración de lo que son la información geográfica con los modelos económicos y econométricos, es decir, aquella economía que se puede medir, pero no solo que se puede medir, sino que se puede ubicar en el espacio y tiempo. Y genera algunos conceptos, varios conceptos, no nos vamos a detener aquí de manera amplia, pero distingue lo que son los puntos de oferta versus los puntos de demanda. Y aquí tenemos elementos de todo tipo, porque la economía no solo se aplica a los términos monetarios, financieros, sino que también tenemos economía ambiental, tenemos economía humana, tenemos varios campos de aplicación y en todos los casos lo que podemos identificar es dónde están aquellos factores que satisfacen una necesidad y dónde está concretamente ubicada la necesidad. A la conjugación de esto se suma como un componente de la geointeligencia y como una formación de indicadores. La geointeligencia genera valor, sin duda, porque una vez que tenemos estructurados los datos en información y el conocimiento, tenemos que explorar cómo convertirla en un propulsor de un paradigma que genere beneficio social, beneficio económico y beneficios de otra naturaleza. Uno de ellos es la formación de capital intelectual. Por capital intelectual tenemos que entender la acumulación de conocimiento poseído por una organización.
¿Son activos intelectuales el conocimiento de las personas, de los expertos? Sí. ¿Son capital intelectual también los activos informacionales? Es decir, aquella información que ya está estructurada y que en un momento determinado se puede compartir. Los sistemas expertos que ya tienen que ver con una elaboración tecnológica que nos pueden ayudar a interpretar la información. La propiedad intelectual, sin duda, es uno de los componentes más importantes de todo esto, porque el desarrollo de patentes, marcas, licencias, entre otros, es lo que ya lo convierten en valor. Y, aparte de esto, los sistemas de vigilancia tecnológica. Tenemos que anticiparnos al tema de la tecnología, saber qué es lo que se está desarrollando. Para ello, explorar cuáles son las patentes que están solicitadas y expedidas, nos va a dar idea de por dónde viene el desarrollo tecnológico y, por tanto, el proceso de obsolescencia de algunas tecnologías que estamos utilizando en la actualidad. Anticiparnos a ellos nos va a dar valor porque podemos invertir de mejor manera, pero también podemos desarrollar en una vertiente que pueda tener mayor perdurabilidad en el tiempo. Los modelos de inteligencia, sin duda, son esenciales. Primero, porque nos ayudan a comprender de mejor manera y de una manera más rápida cuáles son aquellas variables que actúan como factores de atracción de flujos poblacionales, monetarios, intrarregionales, todo lo que son las corrientes de migración, por ejemplo, no solo de las personas, sino también de las especies que habitan en el planeta, como en el medio marino, en el medio terrestre, entre otros. También nos ayudan los modelos de inteligencia a analizar los perfiles de distintas tipologías de consumidores, es decir, cómo identificar sus características y cómo ubicar la oferta de acuerdo a una demanda más específica. Los modelos de geointeligencia nos ayudan también a analizar los distintos tipos de atractivos de la oferta, a valorar los cambios o elasticidades de los flujos en función de variables de distancia y los atractivos complementarios de la oferta. Nos ayudan a hacer simulaciones y análisis predictivos. Nos ayudan a hacer análisis multicriterios, es decir, no solo una suma de variables acotadas, sino ir expandiéndolo en la medida en que encontremos mayor riqueza de información. Y nos dan también alternativas de marketing para cada posibilidad futura de posicionamiento. Voy a ilustrar unos campos de aplicación muy rápidos y uno de ellos, que es el más común y donde yo he tenido más cercanía, es el tema de las ciudades inteligentes, de las Smart Cities. Para ello me voy a basar en un premio que se hace anual por la Fundación Bloomberg, que se le da a algunos proyectos de ciudades específicas y que están integrados en el Global Mayor Challenge, que cada año están participando por un apoyo económico de parte de la Fundación Bloomberg, de Bloomberg Philanthropies, para echar a caminar o apoyar o complementar las fuentes de ingreso para el desarrollo de algunos proyectos. Estos proyectos tienen que ver con el premio de este año, del 2021, y es una selección de unos casos muy particulares. En el caso de Amán, Jordania, igual que en muchas ciudades, nos dimos cuenta que no teníamos identificados en términos concretos cuáles son los activos, todo lo que es equipamiento, todo lo que es estructura e infraestructura para atender emergencias. La pandemia puso en evidencia de que no sabíamos con qué recursos contábamos. Por tanto, aquí Amán Jordania se dio a la tarea de crear un sistema que le llaman mapas de accesibilidad para identificar brechas, es decir, descompensaciones en servicios claves, ¿sí? Asimetrías, es decir, necesito mucho y tengo poco. Pero ya las identificamos, ¿no? Identificar brechas en servicios clave y proponer expandir el proyecto para mejorar la respuesta ante futuras emergencias. Esto es un componente donde en el núcleo de todo esto está la geointeligencia, está el uso de información cartográfica, sí, pero también tenemos el tema de, de los análisis poblacionales, de las rutas de acceso, de lo que es, dónde están los equipamientos, dónde está la infraestructura y dónde está todo aquello componentes que pueden ayudarnos a atender una emergencia en un momento determinado. En Auckland, Nueva Zelanda, la ciudad creó una herramienta universal para medir la huella de carbono de nuevos proyectos. Ojo, nuevos proyectos de infraestructura. Hay que considerar que este proyecto está anticipándose de una manera radical.
Para el 2050 ellos pretenden tener una ciudad totalmente distinta, donde el 75% de la infraestructura que se construirá al año 2050 no existe en la actualidad. Por tanto, toda aquella infraestructura que se vaya a desarrollar para los siguientes años tiene que estar geolocalizada y medida con cada uno de sus consumos para la emisión de carbono. En Bogotá se desarrolla un proyecto que se llama Bloques de Cuidado para apoyar a los cuidadores y reducir el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres y redistribuir el cuidado de manera más equitativa. ¿Qué es esto? Identificar dónde están ubicadas aquellas personas que se dedican al cuidado de personas, pero que no se les paga, y cómo integrar un proyecto colaborativo donde mujeres apoyen a mujeres y las liberen para poder ellas ocupar su tiempo en buscar una actividad remunerada. En La Paz, Bolivia, el proyecto que se sometió a este concurso de este año tiene que ver con los ejes policéntricos, es decir, desconcentrar a La Paz, Bolivia, donde el 20% del territorio está ocupado por el 80% de la población y que tiene una sobredensificación de la población. Lo que ahora se pretende hacer son núcleos que estén a no más de 15 minutos de acceso del centro de la ciudad para ir desconcentrándola. Y aquí tiene que ver todo un proyecto de ubicación de las zonas que sean aptas para el desarrollo de vivienda, para el desarrollo de actividades económicas y cómo ubicarlos y planearlos para el mediano y el largo plazo. En Río de Janeiro, Brasil, el uso de la tecnología láser, del escaneo láser, está propiciando un proyecto para crear un mapa digital de la ciudad que pueda ayudar a cuantificar riesgos para la salud pública e informar sobre las políticas futuras. Esto, pues obviamente, es montar sobre una base de información cartográfica donde se pueden ubicar aquellos puntos críticos, es decir, aquellos puntos que puedan generar crisis y cómo aplicar políticas en el momento que se ubiquen o que se detonen esas crisis. En Wellington, Nueva Zelanda, hay un proyecto que tiene que ver con la formación de un gemelo digital de la ciudad que combina datos territoriales, financieros, comunitarios y de infraestructura en un mapa virtual de la ciudad. Trabajar sobre el mapa virtual de la ciudad nos podría dar un modelo de simulación de lo que podría suceder si movemos algunas variables. Para cerrar, quisiéramos referirnos al geomarketing como también otra rama de la aplicación de la inteligencia competitiva. El geomarketing también va a seguir los mismos procesos de los que hemos ya hablado y que en un momento determinado nos puedan ayudar a los organismos privados para ser más competitivos. Y en esto de ser más competitivos, encontramos algunos modelos, que son los modelos gravitatorios, que se aplican en mercados comerciales, en los mercados de retail, en el comercio intrarregional e interregional, e incluso en el comercio internacional, los mercados turísticos locales e internacionales, los mercados financieros, la industria de la salud, los mercados inmobiliarios, y entre otros. En su caso, los mercados financieros le confieren una especial importancia a este tipo de análisis, en tanto que les permite conocer las migraciones poblacionales, tanto internas como internacionales, su circunscripción a determinados espacios regionales y la posibilidad de incursionar en los flujos de capitales como las remesas en el caso de México. Un aspecto importante del geomarketing es el aprovechamiento de los datos abiertos, que además de recuperar información geográfica, incluyen también variables sociodemográficas e indicadores de la conducta del consumidor. En México, por ejemplo, se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo encuestas de ingreso y gasto de las familias. Estas encuestas de ingreso y gasto de las familias son exploraciones estadísticas que están con base en unas pequeñas muestras de población. Se intenta caracterizar algunas poblaciones a niveles de ciudades o estados. El geomarketing ha ido más allá, está recuperando información puntual
a veces de dentro de las empresas, como para empezar a caracterizar a la población en sus patrones de consumo y en sus estilos de vida. Otro aspecto importantísimo del geomarketing es que rescata la información de las organizaciones. Su valía radica en el aprovechamiento de esta información que se genera cotidianamente dentro de las empresas específicamente, para poder vincularlas a aspectos territoriales y darles insumos para su expansión y posicionamiento, y sobre todo para distinguir si lo que se está haciendo va de acuerdo con lo que la población necesita. La información cotidiana, el Big Data, la generación de grandes núcleos de información con una periodicidad casi instantánea, nos permite ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, las decisiones que se toman en geomarketing pueden ser diarias, pueden ser semanales, incluso tener decisiones por hora. Bien. Creo que una parte importante de esto es señalar que las herramientas per se no constituyen la inteligencia, sino que es el conjunto de la inteligencia humana y la tecnología quienes configuran esta experiencia disruptiva. La inteligencia es un proceso que no termina y que los activos que se van generando en el curso de este proceso son activos que se convierten en valor, en algunos casos intangible, como las patentes, las marcas, pero también como los servicios que pueden convertirse ya en activos tangibles, en activos económicos, en la generación de riqueza. Muchas gracias. Bien, Juan Manuel, muchísimas gracias por esta interesante charla denominada La geointeligencia, una interpretación desde la óptica de la inteligencia competitiva. Muy interesante la charla, muchísimas gracias, Juan Manuel. Y si te parece, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Sí, con mucho gusto. Bien, la primera pregunta nos llega desde YouTube, es de Antonio Gutiérrez y pregunta, ¿el elemento prospectivo es predecir algo que va a suceder? No necesariamente. La prospectiva lo que nos va a ayudar es a encontrar cuáles son los agentes que influyen sobre un fenómeno determinado. Agentes, hablando de grupos de interés que podrían ser organizaciones civiles, sindicatos, empresas, el mismo gobierno como un agente, y ellos, ¿cuáles son sus intereses? Ahora bien, la prospectiva nos ayuda a anticipar, a hacernos preguntas de qué es lo que podría suceder. Ojo, podría, no lo que va a suceder. Entonces, al tener un conjunto de hipótesis, cosas que podrían acontecer en el tiempo, se procede a configurar escenarios. Un escenario de tendencia es aquello que pues, se parece mucho a nuestra realidad cotidiana, es una especie como de estirar la liga, todo va a seguir de acuerdo a como lo hemos vivido en últimas ocasiones, para escenarios disruptivos. Escenarios disruptivos donde aparecen o acontecen cosas que cambian la normalidad, o escenarios también donde nos encontramos en una situación deseable y factible de construir. La prospectiva es una metodología que nos ayuda a anticipar qué es lo que podría pasar y que nos ayuda a tomar decisiones hoy y a prepararnos ante sucesos que no sean cotidianos o que sean comunes, más bien ante eventos que puedan cambiar el curso de nuestros objetivos. Excelente, gracias, Juan Manuel. Pasamos a la siguiente pregunta que nos llega a través de Facebook. Pregunta Eunice Sánchez, ¿estas herramientas son públicas? ¿Podrías compartirnos los enlaces para consultarlos? Sí, claro, los podríamos compartir a través del instituto, ponerlos en un sitio público también para que se pueda acceder a ellos. De entrada, creo que hay una norma de la Agencia de Normalización Europea, de la AENOR, que tiene que ver con la inteligencia competitiva. Si buscamos simple y sencillamente AENOR, inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, nos va a dar idea de cuáles son los pasos que se requieren para desarrollar un proceso de inteligencia competitiva dentro de nuestras organizaciones. Excelente, gracias, Juan Manuel. Y claro, si nos haces después llegar los links, el material, nosotros podemos hacerlo llegar a los asistentes.
La siguiente pregunta también de Antonio Gutiérrez a través de YouTube. Pregunta, ¿es necesario tener varias alternativas para encontrar la respuesta correcta? Sin duda. Sin duda, no, si apostamos por una sola cosa y no se da, estamos condenados a volver a hacer la tarea. Pero si en un momento determinado ya lo habíamos anticipado, pues podemos tomar una opción estratégica diferente y sobre todo planear o prever nuestros recursos. ¿A qué me refiero? Regularmente cuando vamos a tomar una decisión, no solo la estructuramos en el esquema mental, es decir, cuando acontezca esto vamos a hacer esto, sino que también tenemos que anticipar recursos financieros, tecnológicos, humanos, porque tenemos que preguntarnos quién lo va a hacer, ¿sí? ¿Cuánto va a costar hacer las cosas? Cuando tenemos escenarios, prácticamente lo que podemos decir, tenemos una base de recursos limitada. Cuando acontezca esto, lo podemos aplicar de esta manera. Cuando acontezca esto otro, lo podemos diferenciar. Entonces, siempre sería recomendable tener diferentes opciones estratégicas. Por eso se llaman opciones estratégicas, porque regularmente contemplamos que las cosas no van a comportarse de una manera homogénea. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta de Claudia Patricia dice, ¿conoce alguna experiencia que permita desde la geointeligencia analizar e integrar la información cuantitativa y cualitativa que combine la tecnología y la información humana? Sí, yo les voy a recomendar esta página de Bloomberg Philanthropies que se llama Mayor's Challenge, y el Mayor's Challenge son los, digamos, los jefes de ciudad, los alcaldes, los gobernadores de ciudades que compiten cada año por obtener recursos de esta fundación para apoyar a sus respectivos proyectos. Aquí hay muchas cosas. De hecho, hay una experiencia que tiene que ver, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que desde siempre se ha dedicado, tiene la cultura estadística centenaria. Entonces, ellos tienen una riqueza de información que hoy cobra vida más que nunca, porque si, por ejemplo, en los aspectos sociodemográficos que pregunta nuestra compañera, se recopilaron datos relacionados con estructuras de ciudad, sobre todo en la ciudad de Chicago. Estructuras de ciudad, es decir, esquinas que están compuestas por centros comerciales, por bancos, por joyerías, etcétera, y donde se daban con mayor incidencia algunos eventos de delincuencia, por ejemplo. Entonces, al sistematizar esta información, los patrones, la temporalidad, incluso la temporalidad durante el día, se pudieron identificar situaciones de riesgo donde cuando se juntaban todos estos elementos, se podía predecir que iba a acontecer una incidencia delictiva, por lo que la policía era invitada a participar y llegar antes de que se diera esta incidencia, con un elemento disuasivo. No se puede decir si el modelo en sí estaba funcionando al 100%, porque la presencia propia de la policía o de la intervención de la justicia hacía que estos eventos ya no se dieran, pero en un momento determinado se redujeron sustantivamente los índices delincuenciales. Y esto tiene que ver con aforos de población, con la estructura propia de las ciudades, donde están aquellos centros de valor donde se aglomera la población, donde se aglomera la riqueza, los patrones de tiempo, incluso de estacionalidad, porque se dan en algunas fechas festivas, y horarios específicos. En este repositorio de Bloomberg están consignadas unas experiencias muy interesantes que tienen que ver con las ciudades inteligentes, que no es otra cosa que el uso inteligente de la información, del conocimiento y la toma de decisiones. Esta decisión de la autoridad de la ciudad de Chicago de anticiparse a sucesos delictivos disminuyó sustantivamente la frecuencia de actos delictivos. Excelente, Juan Manuel. Gracias. Y perdón, antes de continuar con la siguiente pregunta, quisiera recordarles a nuestros asistentes, no olviden por favor contestar la encuesta que se les va a estar haciendo llegar ahí a través de las diferentes plataformas que tenemos. Este es muy importante para tener el registro de quién y quién ha estado asistiendo. Y la siguiente pregunta, Juan Manuel, la envía Mario Aguilar a través de YouTube y dice, ¿los datos e información para la generación de inteligencia OSINT también podría ser retomada por la web profunda y Deep Web? Sin duda. Sí, sin duda. O sea, pensemos que todo
que hoy una fuente de riqueza justamente es la generación de conocimiento, y el conocimiento en algunos casos, en actividades que no son transparentes, incluso que son ilícitas, es una fuente descomunal de valor. Entonces, estos datos, incluso en la Deep Web, se pueden encontrar bases de datos que en teoría no deberían de ser, por principios de confidencialidad, disponibles. Se ha evidenciado y se ha documentado casos en que censos que ya tienen que ver con nombres particulares de personas, ubicaciones, etcétera, estuvieron disponibles en algún momento a través de los mercados negros de Internet. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta nos la envía Pablo Delgado, también a través de YouTube, y dice, ¿la geointeligencia pudo prevenir los deslizamientos de rocas en el Estado de México? Sin duda, sin duda. O sea, muchas veces la política, es decir, la decisión política, la decisión administrativa frente a algunos de estos factores de riesgo, y lo puedo hablar por el caso de la Ciudad de León, que en la Ciudad de León, a través de la geointeligencia, están mapeados aquellas fronteras de riesgo de lo que son asentamientos irregulares, fundamentalmente. La pregunta que muchas veces se hacen los tomadores de decisiones, incluso colegiados, que no necesariamente es una sola persona quien toma la decisión, sino son colegios. En el caso de la Ciudad de León son consejos ciudadanos, no gubernamentales, donde hay unas discusiones muy activas. Es qué hacer y cuánto costaría eso. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México es perfectamente predecible lo que va a pasar en las zonas de asentamientos irregulares, que no son los únicos, y que en un momento determinado la pregunta es, como lo vimos, es cuántos recursos tenemos y cuál es el impacto que podemos generar con los recursos que tenemos. Algunas tomas de decisiones es como el escenario del avestruz. El escenario del avestruz es hundir la cabeza en el suelo y esperar a que las cosas pasen, y cuando pasen tomar acciones. Pero enfrentar una movilización de personas, enfrentar lo que va a ser un conflicto sociopolítico, tiene sus costos. Y tiene sus costos, y en un momento determinado lo que se tiene que ver es cuáles son las condiciones en las cuales se puede intervenir. Obviamente bajo esta pandemia y bajo lo que ya son esquemas organizacionales, tanto sociales como políticos, influyen en la toma de ese tipo de decisiones. Pero regresando puntualmente a la pregunta, ¿es predecible? Es perfectamente predecible. Quiero decirle a quien pregunta que la universidad, a través de ustedes, por ejemplo, tiene modelos de simulación de lo que pasaría cuando el nivel del mar pueda subir escasos centímetros, cuál es el impacto que podría tener sobre asentamientos humanos en el estado de Tamaulipas, entre otras cosas. Los modelos de simulación que hoy se tienen en el aspecto de la geointeligencia nos pueden dar esos indicios y más ante posibles simulaciones de catástrofes. Excelente, Juan Manuel, muchas gracias. La siguiente pregunta la envía Cuauhtémoc García Casas a través de YouTube. Nos dice, ¿a qué limitantes se enfrenta el manejo de datos abiertos en nuestro país y qué recomendaciones puede compartir para revertir esas problemáticas? Creo que la limitante fundamental no radica en quien da los datos, sino en quienes lo piden. Hoy día tenemos varias herramientas, sobre todo la ley de transparencia. La ley de transparencia en un momento determinado nos da acceso a datos puntuales, pero hay que pedirlos, hay que saber quién los generó y la calidad con la que fueron generados. Creo que ahí es un punto importante. No vale la pena solicitarlo todo. Hay que revisar la metodología. En el caso de lo que son los datos abiertos gubernamentales, hay que revisar la metodología, cómo los diarios oficiales de la Federación y los diarios oficiales de los estados tienen que publicar de manera forzosa, el cómo se hacen las metodologías de información pública. Hay que revisar la metodología y hay que saber cuáles son los inconvenientes, porque hay algunos datos que fueron conformados en las décadas de los 80s, de los 90s, de una manera sustantivamente distinta de lo que se hacen ahora. Las muestras eran muestras representativas, muestras muy pequeñas. Hoy día ya son muestras más robustas. Entonces, no vale la pena desgastarse en encontrar la historia, hacer como esa especie de, llamémoslo así, de arqueología estadística.
Más bien hay que ubicar dónde está la información consistente que pueda ser comparativa y útil en estos momentos y solicitarla. Y por otra parte, les recomiendo que se den una vuelta por la página de datos.gov.mx, así como suena, datos.gov.mx, que es un repositorio interesantísimo de la mayor parte de la estadística que ha generado el INEGI y que generan dependencias públicas, porque ahí tenemos el acceso a la base de datos ya prácticamente original, donde está puntualmente desarrollado cada uno de los componentes de la base de datos y el acceso ya no a interpretaciones. Debo decir, y bueno, es algo que vale la pena comunicarle a las generaciones actuales, que antes el dato público no lo podíamos conocer con lujo de detalle, sino que teníamos que esperar a la interpretación de la generación de los datos. Y ahí ya venía pues un sesgo descomunal, porque de encuestas muy robustas como la encuesta nacional de ingreso-gasto de las familias, de la encuesta nacional de adicciones, el propio censo, etcétera, venía compactado en grandes bloques que ya no nos permitían conocer nada. El INEGI es uno de los principales generadores de información ya puntual a través de las unidades geoestadísticas económicas básicas, donde ya empezamos a reconocer datos con mayor nivel de detalle, pero hoy lo que se tiene es una riqueza importante. Claro, todavía no estamos en una situación donde pudiéramos decir que ya hicimos la tarea, ¿no? Creo que hay que pugnar porque esta política de datos abiertos continúe y se fortalezca. Pedirle a las autoridades, tanto municipales, porque ellos sí no generan datos abiertos, son los que menos datos abiertos generan, y las autoridades estatales que continúen en esta senda de tener datos que nos puedan ayudar a mejorar pues nuestros proyectos, ¿no? Cualquiera que sean los objetivos que se persigan. Excelente, Juan Manuel. Gracias por compartirnos esta fuente de datos. Y tiene razón, tal vez a veces por desconocimiento de nosotros mismos es que no podemos conocer todo este tipo de información que está disponible. Así es que gracias por el dato. La siguiente pregunta la manda Hugo Illescas a través de YouTube. Dice, considero que el tema de la calidad de los datos que ponen a nuestra disposición las autoridades, empresas, instituciones es fundamental. Los modelos predictivos resultarían más acertados. Bueno, más que pregunta, es un comentario. Sin duda. Bien, la siguiente pregunta la manda Jorge Cruz Sierra, también a través de YouTube. Con la geointeligencia podríamos detectar las zonas donde ocurre el mayor número de contagios por COVID y las fuentes de este. Ya es un trabajo que tiene hoy día desarrollado la Secretaría de Salud y es la forma en la que se hacen las intervenciones. Básicamente este sistema ya existe. Es un modelo que está pegado a una normatividad de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que no necesariamente es un sistema inteligente en toda su complejidad, sino que son sistemas de información, básicamente, pero sí ya se pueden simular, se puede conocer, sí, sin duda se puede conocer. Porque al momento de los ingresos hospitalarios, básicamente lo que se hace es un reconocimiento del origen del paciente y el cuestionario que se llena cuando se hace un ingreso hospitalario o una prueba de PCR o una prueba rápida, regularmente se requisitan y sobre todo tiene mucho que ver con el código postal, entre otras cosas, ¿no? Entonces sí, ya existe la base, no es un sistema inteligente en sí mismo, pero hay partes que ya le competen básicamente en la toma de decisiones al organismo público. En este caso, a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de los estados. Excelente, gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta la envía Adriana Velasco a través de YouTube. Pregunta, ¿son buenos los modelos? En ellos no está considerada lo que provoca la población, por ejemplo, con la basura que tapa los canales por donde se saca el agua. Sin duda, los modelos gravitacionales sí nos permiten reconocer ese tipo de la traza. Es decir, ¿dónde se manifiesta el fenómeno? Ya, aquí estamos hablando de la causa y el efecto. El colapso de las coladeras es la consecuencia. El origen, podemos hacer la traza y podemos hacer el reconocimiento puntual, dónde están los núcleos de población, dónde están los servicios municipales de recolección de basura, y podríamos encontrar ahí los orígenes del problema. Los modelos gravitacionales contemplan todas estas secuencias
Entonces, sin duda, si lo vemos como la consecuencia, no lo podríamos resolver con un modelo. Pero si lo vemos como todo el sistema que genera este problema, entonces sí podríamos, un modelo puede ser totalmente útil para este fin particular. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta, ¿cree que la geointeligencia se combine en el futuro con la inteligencia artificial? Ya es un hecho, ya es un hecho. Bueno, hoy día, si tú tomas un celular, digo, quien nos está viendo está familiarizado con los sistemas de comunicación y la tecnología. Si tú tomas un celular y buscas un mapa para conducirte de un punto A a un punto B, ese es un sistema inteligente que está cambiando en fracciones de segundo basados en la conexión con los propios datos de los usuarios que activamos nuestra localización. Entonces ya existen, sin duda, digamos, esto ya es cosa de varios años, ya estamos hablando de décadas, donde esta simbiosis existe, funciona y funciona para múltiples situaciones. Nosotros quizás se nos haga extraño que existiendo ya desde hace tanto tiempo, no se ha incorporado a otras áreas de utilidad, pero creo que ese es el trabajo que nos toca a las organizaciones y a las personas que trabajamos cercanas al sector que toma decisiones en los ámbitos públicos y privados. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta la envía Ricardo Alvarado y dice, ¿cómo podemos adquirir los simuladores para apoyo de particulares y poder aportar al país? Pues yo creo que el punto de entrada son las universidades. No es que existan de manera aislada, porque también hay que aprender a suministrar la información, hay que aprender a programarlos para adecuarlos a situaciones concretas. Y no veo una opción mejor que las universidades y las universidades públicas, que por cierto, y no es porque estemos ahorita en un canal de una universidad pública, pero la Universidad de Tamaulipas es una de los punteros en el desarrollo de la geointeligencia. Entonces, pues yo creo que el contacto con las universidades es una puerta de entrada fundamental. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta la envía Erika León y dice, si existen dichas simulaciones que pueden ser útiles para prevenir catástrofes, ¿existe alguna forma para que sean usados por las autoridades de protección civil? Sí, hoy día los mapas de riesgo ya no son los mapas de riesgo que existían hace 2 décadas. Hace 2 décadas eran cartografía con puntos críticos geolocalizados y lo demás era una deliberación del qué podría pasar y qué podríamos hacer. Hoy día los mapas de riesgo están integrados con información cada vez más detallada de situaciones de peligro, etcétera. Y en el caso de algunas ciudades ya se tiene. La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León, por ejemplo, tienen algunos componentes para lo que es protección civil. De hecho, no son inteligentes en la totalidad porque no se está en el reproceso de la información, pero ya existe una base importante para tomar decisiones. Excelente, Juan Manuel, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué inversiones se requieren para que una ciudad tomen decisiones basadas en geointeligencia en tiempo real? Pues son inversiones importantes. Hoy día los sensores más comunes que se tienen en las ciudades son las cámaras de video y a través de ellos, bueno, dependiendo de la generación de los sistemas, se pueden recoger determinados tipos de información. No es una inversión menor, pero se tienen sensores que cada día están recabando información más rica. Tenemos sensores de calidad del aire, de ruido, tenemos sensores de movilidad, tenemos sensores de personas, reconocimientos faciales, etcétera. Sin embargo, digamos, el presupuesto que se requiere para ellos, en términos absolutos es grande, aunque los precios de los componentes en lo individual cada día están siendo más accesibles. Entonces, no hay una respuesta única. Habría que ver a qué ciudades nos referimos, cuál es la problemática que estamos identificando y qué queremos conocer de ellas. Hay ciudades que tienen, digamos, un desarrollo bastante armónico, puesto que fueron de las ciudades más recientes, sobre todo las ciudades del Bajío. Pero
la problemática ahí es muy distinta de las ciudades tradicionales, como la Ciudad de México, o las ciudades de Jalisco, o las ciudades de Nuevo León. Entonces, tenemos que analizar el caso y pues de acuerdo como empezamos la plática, definiendo los objetivos, vamos a tener claridad en el monto de un posible presupuesto para atacar determinados problemas. Gracias, Juan Manuel. Y bueno, para finalizar nuestra sección de preguntas y respuestas, son dos. Una pregunta sobre si es posible compartir la presentación, ya que le parece de excelencia. Y por otro lado, preguntan si puedes compartir tu forma de contacto, un correo electrónico. Sí, sin duda. Voy a empezar por la última, que es mi correo electrónico es jgordillo@global-medio-mint, globalmind.com.mx, jgordillo@globalmind.com.mx. Y en el caso de la presentación, pues va a quedarse, según entiendo, en las redes sociales. Claro, sí, sin problema, nosotros la podemos compartir, aparte de que obviamente la grabación pueden consultarla después. Bien, Juan Manuel, con esto terminamos, damos por concluido nuestro webinar del día de hoy, y pues nada más que agradecerte tu apoyo por compartirnos esta experiencia con nosotros a través de este webinar titulado La Geointeligencia, una interpretación desde la óptica de la inteligencia competitiva. No sé si tengas algo más por agregar, Juan Manuel, para concluir. Pues en correspondencia, agradecerles a ustedes la invitación y a las personas que nos están viendo su tiempo dedicado a esta conversación. Muchísimas gracias, Juan Manuel. También agradecer a todo nuestro auditorio, a las personas que nos pudieron acompañar a través de YouTube, a través de Facebook. Muchísimas gracias. Recordarles que por favor no olviden contestar la encuesta que por ahí mis compañeros les hicieron llegar a través del chat. Y también invitarlos, si pueden acompañarnos en nuestro próximo webinar, que es el miércoles 13 de octubre, denominado Diferentes aprovechamientos de imágenes satelitales para conocer el territorio mexicano. Bien, con esto concluimos. Nuevamente, gracias, Juan Manuel, gracias al auditorio y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Luego.